inflación acumulada. Está con nosotros José Castillo, que es economista. Gracias, José. Está también Marcelo Chiric, que es empresario PYME, y Juan Pablo Chiesa, abogado. Gracias, Juan Pablo. Juan Pablo, antes de meternos en el tema de inflación, Acevedo, el titular de la UIA, dijo en las últimas horas que no es un tema fundamental la cuestión de la reforma laboral en la Argentina. Sí, correcto, es un disparate lo que dice. Están ensuciando los conceptos como ensucian determinados conceptos de, por ejemplo, la reforma laboral, nuevas modalidades laborales. Están ensuciando un concepto desde el punto de vista legislativo y técnico. ¿Qué quiere decir con esto? Al no saber aplicar una reforma laboral de manera técnica, de manera legislativa, de manera congruente con los derechos laborales, con los derechos de las empresas, y lograr equiparar esa brecha que sí se logró, como siempre insisto, en el 2004, es imposible y salen a decir disparates como este, que lo único que hacen es asustar a la población, asustan a sectores sociales, asustan a sectores empresariales y no logran buscar una relación más justa para las empresas y para los trabajadores. Bueno, vos siempre decís, hablar de reforma laboral no significa quitar derechos, ¿no? No significa avasallar derechos laborales y tampoco fundir empresas. Se puede hacer una reforma laboral porque se hizo en Argentina. La segunda reforma laboral en Argentina fue en el 2004. La llevó a cabo Carlos Tomada. Yo lo digo siempre. Carlos Tomada modificó la indemnización por despido. Lo quiso hacer Triaca, lo quiso hacer Sica, lo quiso hacer Macri. ¿Pudieron? No. ¿Por qué? Porque no saben hacerlo. Tomada sí supo hacerlo y supo darle beneficios al trabajador y a la empresa. Lo que pasa es que no se montó en el tiempo, porque las políticas últimas que hubo a nivel laboral, empleo y producción fueron denigradas. Conocen el tecnicismo. Decime una persona que tenga una especialidad en el derecho del trabajo, que esté en el ámbito de la administración actual, o que por lo menos una persona que maneje por lo menos la Corte Suprema, que pueda darle ese marco doctrinal a una reforma laboral. José, a ver, si hablamos de números de inflación, estamos hablando de porcentajes muy altos comparados, por ejemplo, con 1991. Estamos hablando de la inflación más alta después de la hiper, para ser exactos, ¿no? Terminada la hiper, si miramos todos los números, estamos evidentemente en el año de inflación más alta. Este número, fíjate que este número de 3,3, conversando recién con algunos colegas, esperábamos para octubre un poquito más. Mirá qué locura, 3,3 es una barbaridad. Y sin embargo todos decimos, no fue tan alta porque septiembre había dado 5,9. Estamos acumulando 42% en los 10 meses del año. Estamos con una inflación interanual de arriba del 50%. Y cuidado, porque este número del 3,3, cuando algunos esperábamos un número quizás más cercano a 4, estadísticamente nos está diciendo que hay un cúmulo de aumentos. Por ejemplo, los aumentos de las naftas, por ejemplo, los aumentos de alimentos que se produjeron justo en el cambio del mes, los aumentos de la medicina prepaga, los aumentos de los colegios privados, que no quedaron reflejados en esta inflación, en este índice que aparece en octubre. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación de noviembre necesariamente va a dar un número más alto, simplemente por lo que solemos llamar el arrastre estadístico. O sea, todavía está corriendo noviembre y no sabemos qué va a pasar en los próximos días, pero ya tomando lo que hay hasta ahora, ya tenemos una inflación para noviembre superior a la de octubre, con lo cual es terrible porque siempre el número de la inflación hay que compararlo con el número de los salarios. Acá hay una pulverización. Claro, mira, vamos a ver cómo termina el año, pero sí, en promedio, y como siempre promedio, bueno, como acá bien se sabe, no es lo mismo el trabajador en blanco convencionado que el que no lo está, que el terciarizado, que el que está en negro, donde las pérdidas son mucho mayores. Ahí dijiste, vamos a ver cómo termina el año. Le pregunto a Marcelo, se supo que en septiembre el 42% de las máquinas de las fábricas, bueno, estuvieron apagadas porque no hay a quién venderle productos, no hay consumo, por supuesto. No sé cómo es tu rubro, pero ¿qué es lo que esperan hacia fin de año? Mira, se volvió a niveles del 2002, lo que es sinónimo de y lo que acaba de contar acá el amigo, obviamente repercute absolutamente en la producción nacional. O sea, todo lo que él contó es recesivo. ¿Hubo algún momento en el año en el que hayan podido vender o fabricar un poquito más? Mira, nosotros hacemos en Empresarios Nacionales, en ENAC, hacemos encuestas trimestrales. La última la contestaron más de 300 empresarios del país y de los distintos rubros. Todos
están subsistiendo, o la gran mayoría está subsistiendo, el 60% está endeudado, y el tema no es la venta, sino llegar vivos. O sea, imagínate que hay 600.000 pymes en el país, entonces al margen de describir o hacer una radiografía de lo que pasó hasta ahora, nosotros lo que estamos esperando es que a partir de ahora más el sujeto en Argentina, que es la pyme, esté dentro del pacto social, porque sin producción no podemos volver a abrir las fábricas. Yo creo que el gran desafío que tiene el próximo gobierno es, acá se cerraron 25 pymes por día, si se hace el promedio de los 4, es empezar a abrir a partir del 10 de diciembre 25 pymes por día para volver a los niveles del 2015. Con eso se recupera el país, se recupera el PBI, se recupera el empleo. Ahora, ¿cómo desde lo productivo, Juan, desapareció el interés estatal en promover el desarrollo industrial? Esto es lo que hizo el gobierno, ¿no? Claro, es un retiro particular del Estado, pero es como dice acá el compañero, que el empresario, en vez de dedicarse a producir, a pensar, a idear, a orquestar, a craquear esa empresa para sacar adelante, tiene que pensar en el día a día o en el cúmulo de resoluciones que, por ejemplo, la FIP dicta actualmente, o cómo llevar a cabo estas cuestiones. O sea, le quitamos la esencia al empresario de que debe pensar, liderar, cómo producir más. ¿Para qué? Para pensar en el día a día y cómo salir de la crisis, de pagar el 931 son las cargas sociales, y cómo un Estado estuvo ausente en materia de producción, empleo